Ya. Bueno, eh, la verdad es que la semana pasada avanzamos poquito, ¿ah? Yo reconozco que avanzamos poquito porque fueron prácticamente dos versículos lo que avanzamos en Daniel, o sea, en Apocalipsis 11. Pero yo creí necesario que quedara súper claro el capítulo 10 y el principio del 11 para que entendiéramos que en realidad el origen de la iglesia adventista del séptimo día está sumamente claro en la profecía. Para mí fue importante eso, que quedara súper claro que realmente somos un movimiento profético y que ahí en el mismo corazón del Apocalipsis está el origen de la iglesia. Espero haberlo logrado, y que todos hayamos captado eso y que todos hayamos entendido. Obviamente siempre estoy disponible para cuando alguno de ustedes se acerque a mí, me haga una consulta, o por este mismo medio, o personalmente, o a mi WhatsApp. Estoy abierto a eso, no voy a eludir cuando ustedes me hagan una observación o alguna pregunta. Así que vamos adelante con el tema de hoy. Básicamente voy a recordar un poquito para que entendamos el contexto. Nosotros sabemos que la sexta trompeta es bastante larga, porque en realidad la sexta trompeta en sí es la última parte del capítulo 9. A partir del versículo 14 hasta el 21 del capítulo 9 ahí está la trompeta propiamente tal. Pero en realidad la sexta trompeta se prolonga en el capítulo 10 y gran parte del capítulo 11. O sea, de hecho, llega hasta el capítulo 11, el versículo 14, ¿ya? Y de ahí, la última parte del capítulo 11 es la última trompeta, la séptima, que espero que la podamos analizar lo antes posible. Difícil que pueda ser hoy día, pero vamos a analizarla también. Entonces, abarca bastante la sexta trompeta, perdón. Em, Y realmente la parte de la trompeta que está en Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 al 21 nos habla de la Revolución Francesa. Nos habla de la Revolución Francesa y nos habla de la conclusión de una profecía bien importante en la Biblia, que es la profecía de los 1260 años, que también se le conoce como la profecía de los 42 meses y también se le conoce como la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo. Esas son las tres formas en que se nombra a la misma profecía, ¿ah? Que ahora le vamos a decir la profecía de los 1260 años. Entonces, en esta sexta trompeta se concluye esa profecía. Específicamente el año clave para esto es el año 1798, cuando el ejército francés entra en la ciudad de Roma y toma cautivo al Papa. Y eso le da una herida de muerte al poder papal, ¿ya? Porque tenemos que entender que esta profecía de 2260 años empieza en el 538 después de Cristo, con el edicto de Justiniano que le da autoridad y poder, tanto político, secular como espiritual al Papa, al emperador, al obispo de Roma, y termina en 1798, ya dijimos, con el acontecimiento a manos del ejército francés. Entonces la fecha clave de esta parte es 1798, la conclusión de esta profecía. Pero en Apocalipsis capítulo 10, que es la continuación, nos dice que después de esta fecha, después de esta herida mortal que se le da al papado, ¿no es cierto? Aparece otro acontecimiento que tiene otra fecha clave, que es una fecha clave también para nosotros, en la fecha del 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 10 nos va a hablar de un acontecimiento que es el chasco del 22 de octubre de 1844, cuando nuestros queridos hermanos de aquella época, guiados a través de la Biblia y a través del conocimiento profético que alcanzó Guillermo Miller, concluyeron que en 1844, específicamente el 22 de octubre, Cristo venía a la tierra por segunda vez. Entonces esperaron con ansias esto como el cumplimiento de otra profecía, que es una profecía muy larga que está ahí en el capítulo 8 de Daniel, Daniel 8:14 específicamente, que es la profecía de los 2300 años, que empieza en el 457 antes de Cristo, con la orden para reconstruir Jerusalén, que había sido destruida por los babilonios, por Nabucodonosor, el rey de los babilonios, y se prolonga hasta 1844, ¿no es cierto?, cuando
nosotros sabemos que el acontecimiento que ocurrió no fue acá en la tierra, sino que fue en el cielo, en el santuario del cielo, cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo del lugar del santuario celestial y empieza el juicio investigador, o la última parte del plan de salvación, hasta que Cristo venga en su segunda venida. Como ya dijimos, la fecha clave aquí es 1844. Entonces ya tenemos dos fechas clave, 1798 y 1844, que son fechas claves porque también con esas fechas se empieza el tiempo del fin, ¿ya? La parte final de la historia de la humanidad y del plan de salvación. Después, la semana pasada nos concentramos en los dos primeros versículos del capítulo 11. ¿Y qué es lo que vimos ahí? Vimos cómo la escritura nos relata que frente a ese acontecimiento del chasco que está en Apocalipsis 10, después al final se le da una orden. Vuelvan a profetizar, háganlo de nuevo, ¿no es cierto? Otra vez, ¿no es cierto? Vuelvan a hacer esta labor de profetizar otra vez a muchas naciones, pueblos, lenguas y reyes. Y después viene esto de la caña de medir, ¿ah? Que lo vimos la semana pasada, eso que reivindica el día de la expiación. Está en el contexto del día de expiación de Levítico 16, está en el contexto de qué, del juicio investigador del tiempo del fin para el pueblo de Dios. Los gentiles quedan afuera. Los que no han hecho un pacto con el Señor quedan afuera de esta medición, de este juicio, ¿cierto? Y también se nos dice que se va a reconstruir todo lo que tiene que ver con las enseñanzas bíblicas del santuario, del plan de salvación que está descrito en el santuario, y de todo el proceso de intercesión, todo, se van a recuperar muchas cosas muy importantes en esa fecha. Y eso está relatado ahí en los primeros dos versículos del capítulo 12. Pero ahora vamos a avanzar, porque tenemos que avanzar al estudio de hoy que se va a concentrar en Apocalipsis 11, versículos 3 al 14, que nosotros lo conocemos como los dos testigos. ¿Ya? Entonces empecemos con el versículo 3. ¿Lo puedes leer, Morincita? Ya, Versículo 3. ya, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y aquí hay un hecho súper interesante que tenemos, que lo voy a dejar, no lo voy a explicar de inmediato, pero sí quiero mencionarlo, para que lo tengamos en la mente. ¿Qué cosa? Aquí, primero que nada, habla de dos testigos. Dos testigos, eso es lo primero que habla. Segundo, dice que estos dos testigos han predicado, o sea, han llevado adelante la obra de Dios, han predicado durante 1260 años vestidos de silicio. ¿Qué significa vestidos de silicio? Vestidos de luto, de luto. O sea, han predicado, pero bajo una situación compleja, ¿ah? Una situación compleja, una situación difícil. Eso es lo que quiere decir este texto. Pero nosotros, obviamente, lo primero que salta a la mente es este periodo, 1260 años. Ya lo hemos analizado varias veces. Este es el periodo de tiempo que justamente termina en 1798. O sea, reafirmamos justamente que estamos alrededor de esas fechas, estamos estudiando. En ese tiempo nos estamos concentrados. A fines de 1700, principios de 1800. Ese es el tiempo que estamos concentrados en estos versículos. ¿Ya? Pero se les dice que estos dos testigos, durante todo ese periodo del poderío papal o de la supremacía papal, predicaron, pero predicaron en una situación difícil, de luto, complicado. Ahí lo vamos a analizar más adelantito, pero tenemos que tener eso en la mente. Que fue una no dejaron de predicar, no dejaron de dar testimonio, pero bajo una condición difícil, complicada para estos dos testigos. Leamos el versículo 4. ¿Qué dice? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Eso. Lo que queremos ahora es identificar quiénes son los dos testigos, porque ya identificamos el periodo de tiempo que predicaron bajo circunstancias difíciles, pero ahora queremos saber quiénes son específicamente. Y aquí se nos da una clave, se nos habla de dos olivos, o sea, los dos testigos son dos olivos. ¿Qué son los olivos? Son las plantas que producen aceitunas, ¿cierto? Sí. Y lo interesante es que las aceitunas se usan, además de comerlas así, así como fruta, como fruto que se come la aceituna, también se sirven para producir aceite de oliva. Está muy de moda hace un tiempo por lo que tiene que ver con la salud. Pero de ahí viene el aceite de oliva, justamente de estos
olivos o aceitunos, no sé dónde se produce la aceituna. Así que se compara estos dos testigos como con dos olivos, pero se le hace una segunda comparación, que es la comparación con dos candelabros. ¿Qué son los candelabros? Son lugares, ¿no es cierto?, donde un mueble, por decirlo así, donde se enciende luz, ¿no es cierto?, para que ahí sobre eso se encienda luz, ¿no es cierto?, y puede iluminar. Es un candelabro. Aquí se nos compara con dos candelabros. Entonces, tengamos esto en mente. Olivos, aceitunas, aceite, aceite de olivo. ¿Para qué se usa el aceite de olivo en la Biblia? En la Biblia se usa para dos cosas principalmente. Una para ungir, cuando se ungía a un rey, por ejemplo, cuando se le echaba aceite para ungirlo, o a un sacerdote, o a un sumo sacerdote, se le echaba aceite en la cabeza y a veces se le echaba suficiente aceite como para que cubriera por todo el cuerpo, o sea, un ungimiento con aceite, ¿cierto? Y también se usaba ¿para qué? Para prender lámparas, o sea, como combustible. Era un combustible que se quemaba y producía fuego que era lo que iluminaba en ese tiempo, porque en ese tiempo obviamente no existía la ampolleta, así que se iluminaba con esa forma, ¿no es cierto? Con velas, ¿no es cierto? Pero en este caso se usaba como combustible el aceite de oliva. Entonces, ¿y qué otra cosa interesante? Que nosotros sabemos que en la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, el, el, el combustible para que la iglesia, el combustible para que los hijos de Dios den luz, es el Espíritu Santo, el aceite de oliva, simbolizando el Espíritu Santo. Y qué cosa interesante también, que lo que unge con poder al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, ¿no es cierto? A las personas que Dios ha apartado para su uso santo, también es el aceite de oliva, el Espíritu Santo, ¿ya? Así que ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir a Zacarías, y nos vamos a encontrar que en Zacarías justamente menciona olivos y también menciona luz, candelabros. Vamos a ir a Zacarías 4, versículos 1 al 5 primero, y después nos vamos a concentrar en los versículos 11 al 14. Zacarías es el último libro del Antiguo Testamento. Ahí antes del Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, está Zacarías, y nos vamos a concentrar en el capítulo 4. Primero del versículo 1 al 5, y después nos vamos a saltar del 11 al 14. ¿Lo pueden leer, Morín? Sí, 1 al 5. 1 al 5 Dice, primero. volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Claro, aquí hay una visión que tiene Ezequiel, perdón, Zacarías, una visión que él lo deja como consternado, o sea, no entiendo qué está viendo, pero sí el ángel le pregunta, ¿qué es lo que ves? Y él describe que ve un candelabro de 7 brazos, ¿no es cierto? Que me imagino que está con fuego, ¿no es cierto?, con luz. Ve también un depósito que está en un lugar arriba, me parece, de los Encima. candelabros, encima, arriba, y hay una conexión entre el depósito y los candelabros, Ujú. ¿ya? Y a la vez, a ambos costados del depósito ves dos olivos. Entonces aquí nos recuerda a Apocalipsis 11. ¿Por qué? Porque se menciona el candelabro, igual que en Apocalipsis 11, y se menciona dos olivos, igual que en Apocalipsis capítulo 11. O sea, hay una relación estrecha entre este capítulo de Zacarías 4 y el capítulo 11 de Apocalipsis. Hay una relación. Y aquí también, por lo tanto, sí, podría también haber aceite, ¿cierto? Podría haber Claro. aceite. Vayamos al versículo 11 al 14. Hay que nos dice para aclarar mal. Acá dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿y qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo,
estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mira que de aquí se me hizo algo súper interesante. ¿Qué cosa? Que dice que de esos olivos emana aceite, Ujú. que es lógico porque son olivos, por lo tanto tienen la opción de producir aceite de oliva. Pero ese aceite de oliva, ¿no es cierto?, que produce estos olivos, va al depósito y del depósito se conecta con el candelabro. O sea, suministran aceite para que el candelabro pueda seguir funcionando y pueda seguir teniendo combustible para emitir luz. ¿Ya? Y el versículo 14 es súper interesante porque es prácticamente calcado al versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis, porque dice, estos dos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mira, lee el versículo 4 del capítulo 11 de Estos son los Apocalipsis. dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 4? Dice Dice, algo así que algo de delante del Señor de toda la tierra. Dice algo parecido, dice algo igual. dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Te parece o no? Sí, pues Aquí totalmente. dice dos candeleros, dos olivos, Ujú. y acá dice los dos ungidos. Ungido, acuérdate que el aceite sirve para ungir y son Ya. productores de aceite. Ujú. Entonces aquí ya tenemos cosas interesantes. Una conexión. Una conexión. Estos dos olivos producen aceite, ayudan a la iluminación del candelabro, ¿no es cierto? Están delante de la tierra y se les llama dos olivos, dos testigos, dos ungidos. Y todo eso tiene relación. Sigamos estudiando bíblicamente el tema. Vaya no en toda la parábola, sino solamente en los primeros 4 versículos. Mateo 25, versículos 1 al 4. Ya. Eh, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas vinieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y aquí hay una cosa interesante. Nuevamente hay una conexión entre aceite y luz Ujú. y lámpara, que también podemos aceite, candelabro, luz. Y en este caso está en el contexto de qué? De estar preparados, de la preparación que necesitamos. Necesitamos del aceite de la lámpara, pero la lámpara encendida para que estemos preparados. Hay una cosa interesante, pero hay una condición bien interesante entre el aceite, el candelabro, la luz. Ahora, vayamos a un texto súper conocido. Salmo 119, versículo 105. Yo creo que más de algunos se lo sabe de memoria. Sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Claro, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra Tu palabra. Mire qué y interesante. lumbrera. Y lumbrera mi camino. O sea, la Ahí está la palabra de Dios tiene mucho que ver con qué? Con la lámpara y con la luz que necesito. Entonces ya estamos estableciendo ciertas conexiones. Olivos, ungidos, candelabros, luz, aceite, palabra de Dios. Entonces todas estas cosas empiezan a conectarse. Mira, vayamos ahora a Juan 5:39. Juan 5:39, ahí en el último evangelio, el evangelio según San Juan, nos vamos a concentrar en el capítulo 5, específicamente en el versículo 39. Ya. ¿Qué dice? Dice, esta es maravillosa. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el que da testimonio? Las escrituras, Ya. Pero ¿quién da testimonio? Un testigo. claro. Entonces Jesús está diciendo, el testigo que da testimonio de mí es quién? Tiene la facultad de dar luz para el camino, es lámpara a mis pies, es una lámpara.
La misma lámpara que tenía la prudente y la imprudente, ¿no es cierto?, que necesitaba el aceite, ¿no es cierto?, para emitir luz, para que estén preparadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos concluyendo? Vamos concluyendo que los testigos, lo que tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios que puede iluminarse con el aceite del Espíritu Santo y que puede transformarse en un candelabro que da luz Claro, nuestros y que pies. suministra aceite también. Entonces, lo interesante de todo esto, queridos hermanos, es que cuando nosotros empezamos a enlazar todas estas cosas, nos damos cuenta de lo siguiente: nos damos cuenta que la palabra de Dios es mencionada por el mismo Jesucristo como lo que da testimonio, los testigos. Entonces, ahora vayamos aplicando entonces al capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Quiénes serán los dos testigos? Los dos ungidos. ¿Quiénes serán los dos candelabros, los dos olivos que están aquí? Y la verdad, queridos hermanos, que cuando uno va analizando todo esto, se da cuenta de que es la Biblia. Pero ¿por qué dice dos? Porque la Biblia que nosotros tenemos está compuesta de dos partes. El Antiguo Testamento, que se le dio principalmente al pueblo de Israel, y que ellos lo recibieron de parte de los profetas, de manos de Dios, ¿no es cierto?, y que fue la luz para ellos. Pero el pueblo cristiano, después de la muerte de Jesucristo, recibió un nuevo testimonio, un nuevo testamento de Dios, que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener la luz del Antiguo Testamento y tenemos también la suerte de tener la luz del Nuevo Testamento, que son los olivos que nos suministran la luz que necesitamos. ¿Para qué? Para poder percibir las cosas espirituales y para poder tener la presencia del Espíritu Santo, para poder crecer, desarrollarnos y predicar la palabra y tener el crecimiento espiritual que necesitamos todos nosotros. Por eso es tan vital la palabra de Dios en nuestras vidas. Estos son los dos. Y ahora teniendo esto en mente, ¿por qué dice el versículo 3 que estos dos testigos, estos dos candelabros, ¿no es cierto?, estos dos olivos, predicaron o profetizaron vestidos de silicio durante los 1260 años? Por una cosa muy interesante, porque mientras fue la supremacía papal durante los 1260 años, ¿cómo se comportó el poder político religioso de ese entonces, de ese entorno, con respecto a la palabra de Dios? No la destruyó, no la quiso destruir tampoco, la concebían como la palabra de Dios, pero la ocultaron lo más posible de la gente. De hecho, estaba prohibido leerla, traducirla. Estaba en los idiomas originales o en latín, pero no podía estar en alemán, en español, en francés, no podía traducirse. Solamente la podían leer, estudiar el clero, los sacerdotes. Gente común y corriente no tenía acceso a la palabra de Dios, solamente a través de ellos. Y muchos de los sacerdotes eran totalmente ignorantes de la palabra, no la conocían. El mismo Lutero nos relata que él, la primera vez que tuvo contacto con la Biblia fue en un lugar, en un convento, y se encontró una Biblia amarrada con una cadena en una pared. Ahí la encontró y ahí la empezó a estudiar parado en un rincón oscuro de un convento. Así empezó a estudiar la Biblia de Lutero. Lo que nosotros tenemos que, de repente, yo aquí mismo en este lugar veo una, dos, tres, cuatro Biblias. En ese tiempo era imposible, nadie podía tener una Biblia. Y el que tenía una Biblia en su mano, sobre todo traducida a su idioma original, era catalogado de hereje y podía ser asesinado. Así se ocultó la palabra de Dios durante los 1260 años. Por eso predicaron en forma de luto, en una situación difícil, complicada. ¿Y por qué también de luto? Porque tantos fueron los hombres y mujeres de Dios que murieron por estudiar la palabra, que murieron por enseñar la palabra, que murieron por creer en la palabra de Dios. Imagínense cuántos, millones, que fueron asesinados por la palabra. Por eso están vestidos de silicio, de luto, en esos 1260 años los dos testigos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que para bendición de todos nosotros hubieron hombres valientes, que a pesar de todo eso, tradujeron la Biblia y la enseñaron. ¿Como quién? Como Lutero, como Wycliffe, como Hus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Sigamos avanzando. Pero ahora vamos al versículo 5 y 6. Versículo 5 y 6. ¿Qué nos dice Morín? Ya, dice, si alguno quiere dañarlos, hablando estos dos testigos, Claro.
Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mira qué interesante, aquí, por eso algunas personas creen que los dos testigos son Elías y Moisés. Porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 6 hace una alusión a Elías y a Moisés. Dice, por ejemplo, dice, tienen poder para, sobre las aguas, ¿no es cierto? Para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso es una metáfora, ¿no es cierto?, que involucra lo que hizo Moisés. Pero también dice al principio del capítulo 6, ¿no es cierto?, tiempo para cerrarlo el cielo, lo mismo que hizo Elías, para que no lloviera. Por eso algunas personas creen, pero no tiene relación. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías no estuvieron presentes durante el dominio del poder papal de 2260 años. Así que no pueden ser ni Moisés ni Elías, cuando estaban en la tierra en ese momento. Sabemos que ellos dos son representantes nuestros que están en los cielos, ¿no es cierto? Así, eso lo aclara la Biblia. Pero ¿qué resalta estos dos versículos? El 5 y el 6 resaltan el poder de la palabra. O sea, a pesar de que durante ese tiempo predicaron en silicio y todo eso, se nos habla del poder de la palabra, que tiene poder para qué. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y los devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir. Tienen poder para cerrar los cielos, para que no llueva. Tienen poder para convertir el agua en sangre. Tienen poder para herir la tierra con toda plaga, como fue el caso del tiempo de las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios fue rescatado. O sea, la palabra de Dios aquí se escribe, es poderosa, que tiene poder, que tiene autoridad. Ese poder y esa autoridad viene de Dios, porque es la palabra de Dios. Eso tiene poder y autoridad. Entonces, estos versículos resaltan justamente eso, el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Que aún en las condiciones más difíciles, como las que le tocó predicar durante 1260 años, igual se las arregló y se las ingenió para salir a la luz, para salir adelante, y hombres y mujeres valientes llevar este mensaje adelante. O sea, la palabra de Dios tiene poder y ese poder se manifiesta en sus hijos para tener valor y tener autoridad para predicar su palabra. Pero sigamos adelante, sigamos avanzando. Ahora vamos a concentrarnos en el versículo 7. El versículo 7 dice lo siguiente, dice, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando estos dos testigos hayan acabado su testimonio durante los 1260 años, que terminan en 1798, dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oye, qué tremendo lo que dice aquí en el versículo 7. Dice cosas súper interesantes. Dice que cuando estos dos testigos están terminando su predicación durante los 1260 años que terminan en 1798, surge otro poder. Surge una bestia de la tierra, un poder terrenal, no un poder divino, no un poder que viene de Dios, es un poder terrenal que surge de la tierra. ¿No es cierto? Por eso hace ese énfasis y no solamente sube de la tierra, sino que sube del abismo, ¿cierto? Del abismo. Cuando sube algo del abismo, no es precisamente un poder positivo. Cuando sube del abismo es un poder negativo, ¿cierto? Súper negativo en este caso. Y dice que este poder súper negativo, que podemos decir que es demoníaco, surge del abismo y dice que frente a la palabra de Dios que acabamos de ver en otros versículos, que es poderosa, que tiene autoridad y hace todo lo que nosotros mencionamos, dice que este poder que surge del abismo, que es una bestia, dice que hace guerra contra la palabra de Dios, y no solamente hace guerra contra la palabra de Dios, sino que los vence y los mata. ¿Te imaginas lo que está hablando aquí la Biblia? Lo está hablando de un poder que tuvo tal, valga la redundancia, tal poder que se enfrentó cara a cara con la palabra de Dios poderosa y autorizada y la derrotó, la mató y la venció. Y ahora la pregunta es, ¿qué poder será este que alrededor de fines de 1700, principios de 1800, cuando se produce la herida mortal y cuando está todo esto que estamos analizando, ataca la palabra de Dios y logra hacerle daño?
¿qué poder será el que tiene esas características y está en ese momento? Y cuando tú vas a analizar esto, te vas a encontrar que el único poder de ese momento que hace esta obra, analizando la historia, es el poder de la Revolución Francesa. El poder de la Revolución Francesa empezó específicamente el 5 de mayo de 1789. 5 de mayo de 1789, cuando comienza la Revolución Francesa. ¿Ya? La Revolución Francesa fue originalmente una revolución que era antimonárquica y anticlerical. Lo voy a explicar. Estaba contra el poder del rey, ¿cierto? Y de la corte del rey, los nobles, y estaba en contra del poder clerical, o sea, el poder de los curas, de los obispos, de los papas, el poder religioso popular de la época. Estos dos poderes estaban muy aliados y oprimían al pueblo francés por mucho tiempo. Entonces la gente estaba cansada. Eso originó el germen de qué? De la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, ¿no es cierto?, se empecinó tanto en atacar a estos poderes, ¿no es cierto?, en tanto atacar la religión, que se volvió después no solamente contra el clero católico, sino que se volvió directamente contra todo el cristianismo. Todo lo que era espiritual, todo lo que era religioso, todo lo que era cristiano, para ellos era nocivo, era algo totalmente nocivo que había que exterminarlo, que había que eliminarlo. Y entre las cosas que había que eliminar, que obviamente eran religiosas, eran espirituales, eran cristianas, estaba la palabra de Dios. Se quemaban Biblias. Y sabes que en el año 1793, la Asamblea Constituyente de Francia dictó un edicto, no sé cómo se dice, no un edicto, una orden, que prohibía la Biblia. En 1793 se prohibió la Biblia en Francia. Se nombró a la diosa de la razón, o sea, la razón era la diosa, porque este movimiento era un movimiento racionalista, materialista y ateo, contrario a Dios, a la espiritualidad y a la religiosidad, y específicamente contra el cristianismo. Entonces se prohibió la Biblia. Se nombró a la diosa de la razón, que fue una prostituta que se fue coronada en la Catedral de Notre Dame. ¿Ah? Se creó la enciclopedia. Nosotros hoy día todos nos gustaría tener una tremenda, una buena enciclopedia en la casa. ¿No sabes cuál fue el origen de la enciclopedia? La enciclopedia fue un libro que fue creado para reemplazar a la Biblia. Porque se dijo ya que íbamos a sacar la Biblia y la vamos a desterrar totalmente de la gente y del pueblo, y la vamos a sacar y la vamos a desprestigiar totalmente y la vamos a quemar y ojalá eliminarla. Vamos a poner un sustituto, un lugar donde la racionalidad del hombre, el conocimiento humano de los filósofos, los científicos y todos estos pensadores se pueda vertirse en un libro de conocimiento de todas las áreas del conocimiento humano, para que allí todos los seres humanos yendo a ese libro puedan adquirir conocimiento y la respuesta a todas las inquietudes que tengan. Esa misma inquietud es que la gente iba a la Biblia a conocer y a responder. Ahora nosotros vamos a crear un libro de enciclopedia en donde se pueda ir a conocer y a responder las preguntas de la humanidad. Oye, miren qué ambicioso, ¿ah? Un orgullo, pero terrible, ¿cierto? Pretendían hacer la enciclopedia el reemplazo de la Biblia. Obviamente las enciclopedias son súper útiles, ¿no es cierto? Para hacer tareas, para la universidad, pero no son útiles para el campo de lo que la Biblia hace. La Biblia es mucho más que una enciclopedia de conocimiento. La Biblia es un poder de Dios. La Biblia tiene que ver con autoridad, con salvación. Y eso una enciclopedia no lo puede entregar. Ellos pretendían hacer eso. Y es interesante porque vayamos ahora a leer los versículos 8 al 10. Ya. ¿Qué dice? Versículo 8 al 10. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio.
y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ya. Aquí hay cosas muy interesantes. Lo primero que tenemos que enunciar lo que dice el versículo 8, que habla de que esta ciudad se conoce como Sodoma y Egipto. Ujú. ¿Qué representarán estos símbolos? Sodoma y Egipto. El primer, el primer, el primer símbolo es Sodoma. Vayamos a Isaías 3:9. Isaías 3:9 para descifrar qué simboliza Sodoma. Y después vamos a ir a otro texto para dilucidar qué simboliza Egipto. ¿Qué simboliza Sodoma? Isaías 3:9. Dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Es interesante, Sodoma tiene que ver con el pecado. Y no solamente tiene que ver con el pecado, sino que tiene que ver cuando el pecado que tú haces es descarado, ¿cierto? Es abierto, inmoral, es cínico. ¿Saben ustedes la palabra cínico? Cuando yo hago algo malo y después me jacto de que hice algo malo. O sea, como que me siento orgulloso del mal que estoy haciendo. Miento y engaño a la gente y después me río y me burlo. Mira, yo como engaño a la gente, hago lo que quiero con la gente porque la engaño como quiero. O sea, ese es un cínico, una persona que se jacta de lo malo que hace. Y aquí justamente hay un poder cínico. Y en la Revolución Francesa, si ustedes la analizan, la estudian, la inmoralidad, cuando se sacó la Biblia, se sacó la religión, se sacó lo espiritual, el pueblo se desbandó. La inmoralidad se desbandó. O sea, si antes la gente era mala, a la luz de todo esto y de todas las restricciones que imponía la religión y el orden que imponía la religión, la gente se desbandó. La gente empezó a hacer más maldades y se jactaba de esas maldades y era como una virtud ir en contra de los principios buenos y básicos de la escritura. Ujú. Era bueno, era aceptable porque la gente quería romper con todo eso. Ahora vamos al siguiente Egipto. símbolo, Egipto. Éxodo 5:2. Ahí nuevamente en el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, Éxodo 5:2. Ahora, ¿qué es Sodoma? Inmoralidad, ¿no es cierto? Abierta, descarada, ¿no es cierto? Egipto, ¿qué simbolizará? Sí, y hay que buscarlo en la Biblia. Sí, Éxodo 5:2, ¿qué dice? Y Faraón respondió, ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Claro, esto es una declaración en el contexto de las plagas, ¿no es cierto? Cuando por mano de Moisés el pueblo de Dios iba a ser liberado, y cuando se presenta el mensaje de Dios al faraón, al rey de Egipto, este dice, ¿qué es Jehová? Yo no tengo idea que es Jehová, no, yo no lo conozco, ni lo respeto, ni me interesa conocerlo, respetarlo. No, o sea, esto es una abierta declaración en contra de Dios, una abierta declaración de no conocer a Dios, una abierta declaración de qué, traducido a esta época, de ateísmo, De incredulidad. de incredulidad, de ateísmo, de descreimiento en el Dios que está expresado en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí un poder que se escribe, ¿cuál es? Un poder inmoral, cínico, inmoral y cínico, y un poder también ateo, que desconoce totalmente a Dios. Entonces, y eso está muy bien simbolizado en la Revolución Francesa. No, son datos que no presentan la idea de que es la Revolución Francesa. Ahora, pero aquí también en el versículo 9 se nos menciona que este triunfo del ateísmo, este triunfo de las ideas, de la ideología que estaba detrás de la Revolución Francesa, tuvo éxito, pero se nos dice que esa acción de atacar a la palabra de Dios, de vencerla y matarla, funcionó por solamente 3 días y medio. Y nosotros sabemos que bíblicamente 3 días y medio son 3 años y medio. 3 años y medio. Y ahora la pregunta, si esto de los 3 años y medio empezó en el año 1793 con la Asamblea Constituyente Francesa que prohibió la religión, la enciclopedia, lo que hablamos de la diosa de la razón y todo eso, pues ustedes pueden dar más datos históricos, yo estoy mencionando solamente algunos.
¿qué habrá pasado en 1797? O sea, 3 años y medio después, ¿qué habrá pasado? ¿Sabes lo que pasó? ¿Se revierte? Se revirtió esa orden. Ujú. ¿Saben por qué se revirtió esa orden? Y se dio libertad de culto. Se les dijo, ¿saben qué? Queremos devolverle a los católicos, a los protestantes, la libertad de culto, que puedan estudiar la Biblia, todo eso se disolvió lo anterior. ¿Saben por qué? ¿Ustedes tienen idea por qué habrá sido eso? ¿Tú tienes idea, Morín, por qué habrá sido? Claro, porque quedó la embarrada. Quedó literalmente, como decimos en buen chileno, la escoba, la embarrada. O sea, fue tanto el desenfreno, fue tanto todo eso, y que Francia se hizo Se un empezó a abismo caer a pedazos. de desastre, se estaba cayendo a pedazos. Eso es lo que sucedió. De hecho, en ese tiempo se conocía el reinado del terror. A toda la gente la mataban a matar a la guillotina. Fue un periodo terrible. Menos mal que fue corto, pero fue terrible. Fue una cosa indescriptible. O sea, este movimiento que buscaba la igualdad, la fraternidad, y no me acuerdo cuál era la otra frase, pero buscaba todas esas cosas, eso, libertad, igualdad y fraternidad, terminó siendo un desastre, un verdadero desastre. Ve, les voy a leer algunas citas de la época. Le voy a leer unas citas de Voltaire. ¿Quién es Voltaire? Un filósofo francés que era parte de la Revolución Francesa, era un ideólogo de la Revolución Francesa y era totalmente anticristiano. Miren lo que decía este Voltaire. Decía, dentro de 100 años, o sea, un siglo, dentro de 100 años, no oirá más de ella, se refiere a la Biblia. Posiblemente vean una copia en algún museo. De lo contrario, habrá desaparecido. Es un libro completamente desacreditado. Mira lo que decía este francés, Voltaire, totalmente orgulloso en contra de la palabra de Dios. Después dijo lo siguiente: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Y ese hombre quería ser él, obviamente, ¿cierto? Voltaire. ¿Saben cuál fue la sorpresa para...? Bueno, Voltaire no lo vio porque murió, pero la sorpresa es que 20 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica Génova compró su antigua casa y la usó para imprimir Biblias. En la misma casa donde vivió Voltaire, una de las casas que vivió Voltaire, en esa misma casa se imprimieron Biblias. Y más tarde llegó a ser la sede central de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Y de ahí se imprimían Biblias y se mandaban Biblias al extranjero. Bello, Del mismo lugar, Dios hizo eso, ¿no es cierto? maravilloso. Del mismo lugar de este hombre altanero, ¿no es cierto? Que hizo ir contra Cristo y contra su palabra. Y así fue como terminó. Eh, y saben que 3 años y medio después, en el año 1797, pasó lo siguiente. Y yo tengo una declaración muy interesante de por qué se echó pie atrás. Se echó a pie atrás con todo esto que sucedió. Camilo Jordán, en 1797, uno de los primeros legisladores de la restauración en Francia, la restauración por todo lo que había pasado, dijo en el Concilio de los 500, en mayo de 1797, fe en Dios es para el Estado la mejor garantía de orden y estabilidad. Que todos nuestros ciudadanos estén hoy totalmente asegurados. Que todos los católicos, protestantes, bautizados o no, sepan que es la voluntad de los legisladores, como también la voluntad de la ley, que la libertad de culto sea asegurada. Yo quiero renovar en su nombre la sagrada promesa. Todas las religiones son libres en Francia. O Mm. sea, 3 años y medio le duró esta batalla y esta victoria sobre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revivió con más fuerza. El ateísmo no fue capaz de suprimirla, no fue capaz de aplastarla. Por eso nosotros, si avanzamos en la escritura, vamos a los versículos 11 al 13. Ya. ¿Qué dice? Dice, ahora, ¿qué pasó después de estos 3 años y medio? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube, sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy interesante. Este texto, ¿qué es lo que nos dice? Que nos habla de la victoria de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios entró espíritu de vida en estos dos testigos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Antes había jolgorio. El versículo 10 nos describe que había jolgorio por la muerte de ellos. Y ahora dice que la gente se atemorizó cuando resucitaron y los vieron nuevamente surgir con poder. Y oyeron con una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo y en una nube y sus enemigos los vieron como ascendieron. Y por eso después de la Revolución Francesa, después de estos años que hemos citado, 1793, 1797, 1798 y todos estos textos, tiene un gran relevamiento espiritual. Se empiezan a conocer las profecías de Daniel y Apocalipsis a fines de 1700, se cumplen las señales cósmicas que hemos analizado anteriormente, como en 1755 el terremoto de Lisboa, el día que en 1780 cuando se oscureció el sol y la noche la tierra, la luna apareció como en sangre, en 1883 cuando fue la caída de estrella, surgió Guillermo Miller y otras personas que estudiaron las profecías bíblicas, las enseñaron y la palabra de Dios fue nuevamente exaltada hasta que llegó 1844, fue el chasco que está escrito en Apocalipsis capítulo 10, y a partir de ese chasco, ¿no es cierto?, los que superaron esa situación difícil, avanzaron por fe, descubrieron las nuevas enseñanzas bíblicas y organizaron lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como el movimiento adventista. En 1860 y tanto, 63 me parece, se organiza como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual nosotros pertenecemos y creemos que somos un movimiento profético con un legado espiritual para exaltar la palabra de Dios en medio de un mundo que está invadido por las ideas y la influencia del ateísmo. Nosotros vivimos en un mundo que está influenciado por el ateísmo y por todas sus facetas. Nosotros sabemos que poco tiempo después surgió la teoría de la evolución. La teoría de la evolución que negaba ahora que Dios era creador y que el relato bíblico de la creación era verdadero. Y todo esto nació por todos estos movimientos que estamos relatando, por todos estos movimientos que surgieron en la Revolución Francesa. Y hasta el día de hoy tienen influencia. Y hasta el día de hoy gobiernan gran parte de nuestra enseñanza, de nuestras artes, de la filosofía, de las películas, etcétera, 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 etcétera. El movimiento anticristiano nunca ha terminado y en este tiempo se está volviendo a levantar como una fuerza grande y está incluso penetrando dentro del cristianismo. Y muchos de estos movimientos progresistas que están actualmente en boga son total y absolutamente anticristianos. Y yo lamento decir que hay muchos hermanos de entre nosotros que están siendo influenciados por estas cosas. Nosotros no estamos en contra del medio ambiente, no estamos en contra de los homosexuales, no estamos en contra de los indígenas, no estamos en contra de las mujeres, no estamos en contra de eso, pero tampoco estamos a favor de todos estos movimientos que, si ustedes lo analizan finamente, son anticristianos y promueven malévolamente y ocultamente principios anticristianos, los cuales nosotros no podemos hacer. Así que eso es un mensaje para que nosotros estemos atentos, porque esto es serio, ¿no es cierto? Y, y- y bueno, el versículo 13 es un versículo bastante complicado. Yo estuve estudiándolo aquí en este libro, muy bueno. De hecho, sale mencionado aquí en la página 196, por si alguno de ustedes tiene este libro, en la página 196 sale mencionado acerca del versículo 13, pero no hay mucha claridad con respecto a ese texto, ¿ah? ¿Verdad? Lo que yo creo que, siguiendo la idea, básicamente, es lo que nos dice aquí, que el sistema que atacó a la Biblia en ese entonces se derrumbó. Se derrumbó. Todo esto, este complot para eliminar la Biblia se derrumbó. Y al final dice lo siguiente, dice, y los demás
hombres se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, todo lo que ocurrió ahí, todo el terror que ocurrió en esa época, todo eso negativo contra la palabra de Dios que fracasó rotundamente y que generó terror, el reinado del terror, se transformó en qué? En que la gente tuviera un poquito más de respeto con respecto a la Biblia y surgieran movimientos para promover la Biblia en todo el mundo y surgiera el movimiento profético que llevó al surgimiento de la Iglesia Adventista en 1844. No hay que olvidar que el mismo Guillermo Miller fue por un tiempo ateo y estudiando la Biblia llegó a ser un gran creyente y muy importante para nosotros. Y el ateísmo incluso lo invadió a él mismo, pero Dios lo rescató y se arrepintió de aquello y sabemos la obra grande que hizo. Bueno, chicos, hasta ahí lo vamos a dejar por el día de hoy. La séptima trompeta la dejamos para la otra semana. Dice, el segundo ahí pasó y aquí el tercer ahí viene. Claro, es la séptima trompeta. Viene pronto. Eso. Ya linda, ¿estás por ahí? Sí, acá